Por ejemplo, en las elecciones del 2015, si no me equivoco, se usó la crítica al vestido de Verónica Mendoza. El entrevistador le dijo que estaba disfrazada. Yo creo que va a ser muy similar al escenario Castillo-Keiko, ¿no? En el sentido de que los medios van a hacer un enorme esfuerzo por encontrar los pelos en el plato de Sánchez y buscar deslegitimar sus propuestas, sus ideas o sus compañeros o miembros de su lista o lo que fuera. Pero eso me lleva a otra preocupación, digamos, que es cuál es el poder actual de los medios. O sea, siempre se habla del cuarto poder y siempre se dice los medios, ¿no?, manipulan, ¿no? Yo diría que los medios intentan manipular. ¿Puede llamarse debate presidencial a lo que tenemos en la actualidad? El día de hoy, para recorrer la historia de los debates presidenciales y qué es un debate como tal, ha venido el profesor Sandro Macasi. Sandro, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Gracias, Gianfranco. Un gusto estar aquí. Cuéntame un poco. La primera pregunta que se me cae a la mente es: ¿un debate realmente puede llegar a definir una elección? Bueno, eso depende, ¿no? O sea, hay candidatos como en Colombia que no se presentaron al debate presidencial y ciertamente salieron de la preferencia electoral, ¿no? Hay otros casos donde en el debate, digamos, han surgido, digamos, nuevas estrellas y han entrado a la lista de preferencias de los electores y han tenido un ascenso que los ha llevado a la presidencia, ¿no? Depende de varios factores, diría yo, ¿no? Depende, por ejemplo, si hay candidatos que están estancados, que no superan, digamos, no avanzan y retroceden, y surge en el debate presidencial una voz diferente, alguien que no ha tenido minutos en los medios, pues es muy probable que el debate presidencial lo catapulte hacia el sillón presidencial, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos los peruanos, por ejemplo, por debate? ¿Qué nos diferencia a diferencia, pues, de México o de Chile, por ejemplo, que son ejemplos que pones tú también en el libro como diferencial, ¿no? Mira, en un inicio, en general las campañas políticas, entendiendo la cancha grande, digamos, y como parte de una campaña, los debates presidenciales estaban pensados como una discusión programática, ¿no? Expresión de ideas, programas, planes, etcétera. Conforme ha pasado el tiempo y la incorporación del marketing político en las campañas, se ha producido esto lo que ahora se conoce como la americanización de las campañas. Es decir, las campañas están más tiradas a lo emocional, a la imagen del candidato, el candidato besando a los niños, cargándolos, ¿no? Apareciendo con su familia. Algo un tanto más performativo. Exacto, ¿no? Más estratégico del perfil, ¿no? Un candidato cercano, amigo de todos, ¿ok? Y en ese proceso, los medios han tratado de cubrir esta dimensión más epidémica de los debates, que es las características de los candidatos y su valoración moral, ¿no? Y obviamente también esto es lo que se conoce como la carrera de caballos, o sea, quién va adelante, quién va atrás. Estos dos elementos, que es el estratégico y el posicional, es lo que ha venido dominando últimamente las campañas electorales, la cobertura, y también se ha introducido a los debates electorales. ¿Tiene esto que ver con una crisis ideológica en general? O sea, ¿la gente ha espectacularizado los debates antes que profundizado en las ideas? Tiene que ver con lo que tú señalas, ciertamente. También con el debilitamiento de las capacidades de lectura, ¿no? Ya que estamos en este espacio, de comprensión de procesos complejos, ¿no? En la medida que la política se ha vuelto enraizada, de conflicto, de pelea, los actores no se ponen de acuerdo, polarizan, todo eso genera
lo que se llama desafección política. Es decir, el ciudadano da un paso atrás, se aleja de los políticos, rechaza los argumentos, deja de consumir medios, se aleja de el día a día de los problemas y por lo tanto pierde capacidad para entender los temas complejos de un proceso electoral. Entonces se le hace ya difícil seguir, digamos, los aspectos programáticos. Suele ocurrir, y esto también lo hablaba con un politólogo, que la gente está desafectada de la política y es en el debate donde justamente se empieza a enterar un poco cuáles son las propuestas de los candidatos. Y aquí es donde viene algo que tú mencionas en el libro, y es que lo importante del debate viene justamente la semana después del debate, que es que la gente se entera y empiezan a surgir justamente clips, noticias y emociones en torno a lo que se han dicho en estas idas y vueltas, ¿no? Sí, mira, cuando mis familiares me preguntan, ¿y quién va a ganar? O sea, fulano, mengano están adelante en las encuestas, yo les digo, espérense al debate. Porque el debate hace un reset de lo avanzado en campañas y posiciona el tema electoral en la mente de las personas, ¿no? Pero ahí hay que tener en cuenta que hay una buena cantidad de personas que ven el debate, pero también hay el rol de los medios y ahora de las redes para resignificar el debate. Entonces hay medios que resumen el debate como ya, ¿quién ganó? Fulano ganó, mengano perdió, y tratando de abonar en este rol partidista que tienen algunos medios, ¿no? Y otros medios, sí, digamos, recogen las propuestas, los temas y los posicionan, ¿no? En el estudio que incluyo en el libro, demuestro que efectivamente en términos cuantitativos los medios incrementan su cobertura de temas programáticos, temáticos o propuestas en relación a la semana anterior del debate presidencial. Antes era un tanto más expositivo, antes que un intercambio de ideas, y el moderador también asumía otro rol, ¿no? O sea, sí, uno ve lo que era el debate entre Fujimori y Vargas Llosa y ve ahora lo que es este modelo de debate, y hay también un cambio de paradigma en torno a lo que se entiende por debate, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Mira, tanto así que eso ha generado cambios también en la forma en que se analizan los debates. Aquí en el libro hay un trabajo de Echevarría muy interesante que analiza la gestualidad. ¿Y por qué ahora la gestualidad es importante? Porque la gente, digamos, los televidentes, los oyentes, sobre todo los televidentes, al ver el debate no solo están escuchando los temas, están analizando si el candidato dice la verdad, si es sincero, si parece honesto, si muestra fuerza, si muestra convicción, ¿no? Y entonces mira los gestos, ¿ok? Y entonces el estudio de Echevarría analiza precisamente la gestualidad que acompaña a los candidatos presidenciales. Más aún si, digamos, cada vez más los candidatos echan mano de estrategias populistas, incluso sin ser populistas, ¿no? Y se vuelven grandilocuentes, y el ejemplo más claro es Trump, ¿no? Que hace gestos, se burla, muestra agresividad con las manos. Entonces, es un espectáculo. Por eso en Estados Unidos los debates presidenciales son de doble pantalla, el que habla y el contrincante, ¿no? Bueno, eso se puede hacer en un sistema bipartidista, en un sistema 36avo partidista como el nuestro. Claro, no funciona para nada, ¿no? Exacto. O sea, pero ¿te parece, por ejemplo, y esta ya es una opinión enteramente personal, que ha funcionado el sistema de debates de 36 candidatos en 3 jornadas? A mí personalmente me ha parecido francamente agotador y te diría que hasta inútil. O sea, siento que no se ha logrado exponer con claridad las ideas de todos los candidatos. Son 3 o 4 bloques en los cuales se piltrafusea demasiado las ideas. Sí, bueno, hay un problema que es el sistema electoral que ha sido pensado así, ¿no? Y antes no permitían tantos candidatos. Es imposible hacer un debate electoral con tantas personas. Pero dentro de ese marco, ¿no?
ha habido decisiones, decisiones de priorizar la puya, ese intercambio, ese ida y vuelta, que ya lo habíamos visto el 2021, ¿no? Incluso con ese famoso careo entre Popio Olivera y Alan García, ¿no? Que quedó en la retina de todo el mundo, más que los temas, ¿no es cierto? Y ese formato que prioriza las respuestas de uno a otro, el encaramiento de uno a otro, gana la atención, ¿no? Y se constituyen en titulares, se reproducen en redes sociales y pasa a un segundo plano los temas más sustantivos del debate, ¿no? Tenemos una tradición fuerte, férrea, históricamente en el Perú, formada en debate, en intercambio de ideas, ¿o es más bien una tradición expositiva? Mira, cada elección han tenido formatos diferentes, ¿no? Entonces no se puede, Constanza, que también tiene un artículo analizando los debates electorales en Latinoamérica, demuestra que hay diferentes tradiciones, digamos. Hay quienes mantienen una manera de debatir presidencialmente a lo largo del tiempo, hay quienes cambian de formato de una elección a otra, como es nuestro caso, hay otros países donde los debates son anecdóticos y pasan desapercibidos, hay otros países donde las autoridades electorales imponen el debate y los candidatos no quieren debatir, ¿no? Prefieren no exponerse al escrutinio público. Por ejemplo, en Chile había un candidato que hizo toda su campaña desde Estados Unidos. Nunca pisó el suelo chileno en el proceso electoral. A él obviamente no le convenía un debate. ¿Quién fue? Ahorita no tengo el nombre. Claro. Pero está en el libro. Sí, ok. Habría que leerlo. Sí. Okay. Pero claro, o sea, a eso voy, ¿no? O sea, y quedó tercero o cuarto. Claro, ¿sí? Claro, pero a lo que voy es, o sea, si es que nosotros tenemos, o sea, toda esa gran cantidad de esquemas de debate, vemos que la performance que ejerce cada uno de acuerdo a lo que entiende de debate se ve reflejado. Por ejemplo, teníamos a un Alfonso López Chau que era mucho más pausado, tenemos a una Keiko Fujimori que recurría constantemente a las anécdotas para poder ejemplificar sus ideas, y tenemos a un López Aliaga que era enteramente expositivo y pausado y a veces atropellado a la hora de hablar. Cada quien tiene sus ideas a la hora de volcar lo que entiende por debate, y finalmente resulta pues en todo un arroz con mango a la hora de performar sus ideas en un debate, pues, ¿no? Sí, es cierto, hay que considerar que, digamos, cada candidato tiene una posición en la carrera de caballos. Uh-huh. Y, digamos, para algunos candidatos como Keiko era necesaria mostrarse cercana y, digamos, dejar de lado esa imagen autoritaria, ¿no?, que suele tener. A ella no le interesa lo programático. Quería mantener su cuota mínima e incrementarlo un poco más, y lo logró de alguna manera, mostrándose más blanda, más, digamos, cotidiana, ¿no? En cambio, otros candidatos sí era el momento de oro, como en López Chau, para darse a conocer, porque nuestro sistema es que cada vez que hay una nueva elección aparecen decenas de partidos, decenas de candidatos. Entonces la primera vuelta es un debate de conocimiento. Por eso lo temático es importante también. Mientras que en otras elecciones, o sea, cuando hemos comparado los estudios, otras elecciones, lo temático no es tan importante en general en el proceso electoral, porque ya se sabe pues que el PSOE tiene un programa, por ejemplo. Claro. Vox tiene otro y el PP otro, y Juntas Podemos otro. Ya se conocen los programas, no hay necesidad, entre comillas, de discutir eso. En cambio, surge Obras con Belmont, y en esta versión de Belmont, ¿cuál va a ser su propuesta o por dónde va a ir? No se sabe. Y por eso en el debate es importante plantear ciertas ideas de hacia dónde va. En el caso de Keiko no, pues ya se sabe, ¿no? Entonces cada candidato llega al debate electoral con un diseño estratégico,
Unos lo logran, otros no. López Chau, ya que lo has mencionado, tenía varios capitales políticos en sus listas. Colchado, Indira, Wilca, varios, ¿no? Sin embargo, no los utilizó para mostrarse como un candidato que tiene especialistas y luchadores sociales de envergadura. Ahí yo creo que perdió, por ejemplo, perdió fuerza, ¿no? Fuerza, sí. Efectivamente. Sí. Por ejemplo, tú mencionas en el libro los frames posicionales y temáticos. ¿Qué son exactamente y qué tanta relevancia tiene? Digamos, los frames son la forma en que los medios levantan una información y establece una relevancia. El frame temático es la cobertura que hace, en este caso, de los resultados del proceso electoral, donde se presentan temas, ¿no? Programas, soluciones a problemas, o planes de gobierno, ¿no? Con sus diferencias, ¿no? Unos más densos, otros menos densos. Pero si el medio resalta frames temáticos, es que está orientado a temas sustantivos. Uh-huh. El frame posicional es de carrera de caballos que mencionaba, es decir, quién va ganando, quién va aventajando, quién ha sido el que mejor se ha desempeñado, quién ha insultado más, ¿no? Quién se ha mostrado más resoluto, con mejor dominio escénico, ¿no? Sí, ese es el frame donde se destaca al ganador y al perdedor. Y el frame estratégico es las capacidades morales, o el perfil, el saco que usó, el vestido, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones del 2015, si no me equivoco, se criticó mucho, o sea, se usó la crítica al vestido de Verónica Mendoza, el entrevistador le dijo que estaba disfrazada, ¿no? Uh-huh. Okay. Entonces, depende también del medio, cómo refrasea, cómo usa estos frames para destacar lo temático o lo estratégico posicional. Que también revela una posición de acuerdo a cómo es que ven a los candidatos, ¿no? Totalmente. O sea, que de hecho más adelante vamos a ver cómo es que esto se ve todavía más exacerbado en la elección del 2021, con el debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y seguramente vamos a tener el mismo escenario en este 31 de... Entre Roberto mayo, Sánchez sí. y Keiko Fujimori. Sí. En general, en el mundo, los medios están tendiendo a ser más partisanos. Uh-huh. O mejor dicho, han surgido más medios partisanos, yo creo que se han convertido en medios partisanos. Perú 21, por ejemplo, en su tiempo fue un medio equilibrado, plural, habían articulistas de todas las tiendas, ¿no? Pero con el tiempo se ha vuelto un medio pues que tiene una tendencia política y la expresa radicalmente, ¿no? Y así varios medios. Por ejemplo, tú mencionas cómo se posicionaron los medios luego del debate entre Keiko y Castillo en el 2021. Voy a leer la página 170 a propósito de lo que dijo precisamente Mónica. Bueno, primero voy a empezar por los impactos de cómo se dieron las noticias, ¿no? De acuerdo con un reporte sobre la cobertura durante la segunda vuelta, preparado por la compañía IP Noticias, se menciona, entre el 12 de abril y el 30 de mayo, Keiko Fujimori obtuvo 22.709 menciones, en tanto que Pedro Castillo tuvo 28.000, en un total de 33.593 notas periodísticas. Sin embargo, y aquí viene el detalle, el 19% de las menciones a Castillo tuvo un tono de abordaje negativo, el 29% fue positivo y el 53% fue neutro. Por su lado, solo el 9% de las menciones a Keiko fueron a propósito de su presunto lavado de activos y fue solamente 9% negativo.
fue 36% positivo y neutro el 55%. O sea, acá notamos claramente un posicionamiento de los medios en torno a una candidata por sobre otro, ¿no? Exacto. Si no me equivoco, ese es el artículo de Jorge Acevedo. Efectivamente. Que analiza más cualitativamente el debate presidencial. Pero ahí los números son claros. Sí. Mira, yo te diría que incluso puede ser más complicado este tema. En la elección del 2000 entre Fujimori y, bueno, Toledo, vino una misión electoral, ¿no? Y nos consultó su metodología. Y entonces, como resultado de la metodología, aparecía Toledo más veces mencionado. Entonces, desde la perspectiva de esta misión, estaba bien, ¿no? Había más cobertura, pero claro, cuando se analizan si esa cobertura es negativa o positiva, obviamente Toledo tenía más cobertura negativa. Pero cuando nosotros hicimos el monitoreo de medios de esa elección y que esta metodología le hemos seguido aplicando todas estas elecciones, encontramos lo siguiente, que Toledo aparecía, y los otros candidatos retadores, ¿no?, que no son, digamos, del agrado del establishment, aparecen efectivamente y pueden aparecer más que el candidato, digamos, preferido, pero no tienen agencia discursiva. ¿Qué significa? Que ellos son mencionados, y ahí cuenta el número que el codificador hace, pero ellos no dicen, no tienen una voz. O sea, a eso le llamamos candidato o actor referido, porque se refieren a él, pero él no da su voz. O sea, ¿qué es lo que hacen? Llaman a un especialista, el especialista habla sobre Toledo, habla peste de Toledo o del candidato retador, pero Toledo en ningún momento tiene agencia discursiva, no da su propia versión de los hechos. O sea, solamente hablan a propósito de él, pero él no tiene lugar a réplica. Ni siquiera aparece en los medios, aparece muy poco, ¿no? Y eso se puede observar, digamos, lo hemos observado en el 2016, 2021, y ustedes lo pueden observar ahora en estas elecciones, ¿no? Sánchez aparece mucho últimamente, pero aparece en la boca de Antauro, claro, o aparece en la boca de un especialista de la Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo. O sea, aparece mucho, pero una entrevista a Sánchez casi son muy pocas, ¿no? De hecho, justamente eso tiene que ver con lo que se refiere a propósito de Mónica Delta, ¿no? Aquí en la página 178, ¿no? Básicamente se termina el debate entre Castillo y Keiko, y lo que Mónica Delta menciona es los que no pretenden un futuro mejor, pero categóricamente le decimos no a un pasado que fue un fracaso en desempleo, inflación, devaluaciones, inseguridad y terrorismo. Y aquí menciona, ¿no? Es preciso señalar que durante la campaña electoral una de las principales críticas a la candidatura de Castillo fue sus presuntos vínculos con el terrorismo, concretamente con Sendero Luminoso, aseveraciones que no pudieron corroborarse. O sea, es decir, sin decir que estás a favor o en contra, básicamente te posicionas en contra de un candidato sin decir que estás necesariamente a favor o en contra, ¿no? Sí, bueno. Hay una toma de posición ahí. Varias misiones de observadores han criticado. Lo que pasa es que estos informes son a veces confidenciales, porque van de frente al gobierno o a los organismos electorales, y no siempre son públicas, ¿no? Pero en varias de ellas se critica este rol partisano de los medios, y más aún de una moderadora, lo cual es inaudito, ¿no? Pero eso me lleva a otra preocupación, digamos, otra discusión, que es cuál es el poder actual de los medios. O sea, siempre se habla del cuarto poder y siempre se dice los medios, ¿no?, manipulan, ¿no? Yo diría que los medios intentan manipular, ¿no? Y antes tenían el monopolio del gatekeeper, es decir, de ser aquellos guardianes de la moral, las buenas costumbres y la buena política. Y hacían esto que Mónica Delta hizo en las elecciones pasadas.
pero ahora tienen que compartir ese rol con las redes sociales, ¿no? Claro, o sea... Y entonces ya estamos hablando de una agenda mixta, ¿no? Entonces los medios han perdido poder frente a las redes sociales. Hay muchas cosas que no aparecen en los medios, pero que sí, digamos, los ciudadanos los ven en las redes, incluso creen más en las redes en ciertos casos que en los medios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, más adelante en la página 182 se mencionan las primeras planas, ¿no? Y aquí pueden ver las primeras planas que se publicaron luego del debate presidencial en ese momento, ¿no? Planas que pues en realidad demuestran el favoritismo. Pedro, no tires piedras, tituló el Trome, ¿no? Deje de hablar piedras, tituló el Ojo, lo que dejó el debate y ponen a una Keiko triunfal. Y bueno, el Comercio pone Fujimori anuncia más propuestas y Castillo repite generalidades. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia, ¿no? La República colocó una foto de Keiko y una foto de Castillo y puso las propuestas de ambos en ambos lados y puso usted decide, ¿no? Y el Popular sí mostró un abierto favoritismo a Castillo, ¿no? Puso se les acabó la marmaja, ¿no? Eso es lo que puso, ¿no? Pero todos los demás estuvieron a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Cosa que a nadie debe sorprenderle, ¿no? Y más bien sí sorprende que los espacios alternativos, como las redes sociales, que para mí dejaron de ser hace tiempo ya espacios alternativos, porque en su momento, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién empecé el Buen Librero en 2013, se le llamaba, o sea, medios alternativos. Para mí ya son medios, o sea, porque la prensa ciudadana, lo que hacen... La prensa digital. Efectivamente ya son medios en sí mismos y pueden hacer coberturas y pueden mover tendencias en sí mismas. Además hacen destapes, periodismo de investigación. Hace rato, ¿no? Los medios han reducido su planilla de investigación y más bien la investigación está produciendo desde los medios digitales, ¿no? Y es más, ha cambiado el escenario. Claro, y muchos medios del establishment de hecho se han mudado a las redes sociales porque saben que desde ahí pueden generar discusión más que desde los lugares tradicionales, ¿no? Y es desde este lugar es que, digamos, los que no tenían discurso han empezado a moverse, y en esta elección del 2001 fue que se empezó a criticar especialmente a uno de estos medios y puntualmente fue a Willax, ¿no? Donde se los acusó de ser una prensa que estaba con el establishment y con los modelos de negocio tradicionales, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo haber leído un artículo donde mostraba con cifras que Willax impulsó la candidatura de López Aliaga. O sea, la cantidad de entrevistas y cobertura a sus actividades era enorme respecto a cualquier otro. Entonces ahí no había pues pluralidad, no había equilibrio, era un medio partisano, ¿no? Como lo es Fox, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es un poco el símil, ¿no? Un medio de extrema derecha que busca imponer sus percepciones, ¿no? O sea, ¿qué esperar entonces cuando tienes a todo un gran establishment de medios y tienes de pronto a un escaso puñado de medios, diríase alternativos, pugnando en la interpretación de esto que llamamos ahora debate? ¿Quién gana ahora la batalla? ¿Qué es lo que dicen los estudios? Mira, suena desalentador, así como lo has fraseado, pero hay que acordarse que en su momento Vargas Llosa tenía todos los medios y casi todos los actores a su favor y aún así perdió. Lo mismo pasó con Castillo, ¿no? Que tenía todo en contra y finalmente ganó. Hay que sumar al mapa los medios locales y regionales, ¿no? Uh-huh. Que también juegan su partido.
Otros estudios han encontrado pues que la candidatura de Castillo creció en la sombra, fuera de los reflectores mediáticos tradicionales del establishment, y creció básicamente en Facebook, en cuentas cerradas que se crearon en cada localidad y pequeñas localidades de zonas rurales y capitales de provincia, ¿no? Entonces, allá hay ciertos procesos y movimientos. Incluso la candidatura actual de Sánchez no pasó por estos reflectores, sino que fue una construcción, digamos, en el locro Perú, ¿no? El Perú rural, el Perú del interior, que entra poco en la discusión. O sea, digamos, también podríamos decir que están partidarizados, es muy probable, ¿no? Que es periodismo partisano seguramente, pero digamos, a veces es respuesta a estos conglomerados de medios alrededor del comercio, por ejemplo, que monopolizan la discusión nacional y la estandarizan, ¿no? Entonces es bien difícil pues un periodismo equilibrado, intermedio, plural, ¿no? En esta barbarie de la polarización, digamos, ¿no? ¿Qué tanta participación tienen en ese sentido los jóvenes? Aquí se demuestra, por ejemplo, que hay un despierte del interés de los jóvenes en política, particularmente de dos universidades grandes, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Huamanga, que si bien es cierto, no sus representantes estudiantiles están involucrados directamente en gremios estudiantiles, sí están involucrados en política fuera de la universidad. ¿Qué tanta relevancia tienen los jóvenes hoy en esa respuesta? A ver, digamos, la participación juvenil venía de un proceso de desmovilización, ¿no? Pero creo que a partir de estas elecciones, digamos, ha habido más compromiso y el voto, por ejemplo, por Nieto refleja, digamos, un componente joven que quiere una visión más centrista, y al mismo tiempo más progresista, ¿no? Digamos que en términos de ciertos valores universales, ¿no? Mientras que las extremas, derecha e izquierda, tienden a ser tradicionales en muchos temas que a los jóvenes les interesa, como la protección de los animales, los derechos LGTBIQ+, el aborto, en fin, todas estas banderas progresistas que están ahora más en el centro que en la izquierda, son más atractivas para los jóvenes, pero habría que analizar si es que esto es un fenómeno que se centra en jóvenes con cierta instrucción o en general a todos los jóvenes. De otro lado, la participación juvenil varía también en regiones. En Puno, por ejemplo, había desde las protestas con Dina muchísimo movimiento, en general en el sur, ¿no? Y tradicionalmente en Loreto, en Iquitos, es una región donde los jóvenes participan fuertemente en la política desde hace décadas. Cuando hablamos de desafección, hablamos de Lima prioritariamente, pero en Iquitos, desde mi perspectiva, nunca había desafección política en los jóvenes. Participan, se suman a los movimientos regionales, a los partidos, se movilizan. Entonces hay ciertas, digamos, particularidades en el Perú respecto a la participación juvenil, pero desde otra perspectiva, cuando yo he conversado con ellos y les he preguntado por qué no participan más, y me dicen, ¿en qué partido quieres que participen? O sea, no ven alternativas y por eso se mantienen distanciados. Varios alumnos míos me dijeron, ¿sabes qué? Ya no veo medios, ya no consumo noticieros porque es lo mismo de siempre, toda la televisión está centrada en la delincuencia,
en el terror de la inseguridad ciudadana y cada noticia es mala, peor, ¿no? Entonces prefiero por salud mental dejar de ver. Entonces, no creo que sea una tendencia a la desafección en los jóvenes, sino que es un momento en el cual la baja participación puede conducir a un fenómeno diferente, ¿no? ¿Fue la generación Z y todos estos movimientos un espejismo o realmente fue una ventana de ilusión a ver una generación más participativa? Yo digo que son olas, porque en su momento, en los años, a principios de los 60, había muchas críticas a los jóvenes. Se pensaba que los jóvenes eran apáticos, hijos de los baby boomers, o sea que tenían todo y que ya no tenían por qué quejarse y por eso eran apolíticos. Pero los jóvenes de mitad de los 60 hicieron la revolución de la flor, ¿no? El paz y amor y movimiento hippie, la contracultura, y transformaron al mundo, ¿no? Yo diría que no podemos etiquetar a los jóvenes por un periodo más pasivo, ¿no? Lo que sí hace falta son plataformas. Tengo entendido que hay muchísimos, está creciendo la cantidad de grupos juveniles en las regiones, y especialmente en la zona sur. Lo que sí no hay son plataformas que los articulen, porque de hecho son muy desconfiados, ¿no? De que toda esta articulación los lleve a una manipulación política o a un protagonismo personal, ¿no? Si ves después de lo ocurrido con Dina Boluarte un resurgimiento de los movimientos regionales que intentan ser visibilizados. Yo creo que estuvieron presentes siempre, tuvieron sus dinámicas, ¿no? De flujos y reflujos, ¿no? Lo que sí las masacres de las 50 personas, 56 personas fallecidas, ha generado es mucho temor a la movilización en sí, ¿no? Y por la forma en que fueron asesinados, ¿no? Sin causa real, disparados cuando ayudaban a otros, gente que no participaba en las protestas. O sea, eso ha creado una herida, un imaginario también en las personas que necesita sanarse y renovar la confianza en las expresiones de movilización, ¿no? De momento hay pocas, ¿no? Porque la gente percibe que no va a lograr los objetivos, a pesar de lo fuerte que fueron esa manifestación, no logró tumbar al gobierno. Y masivas, porque fue en casi todo el país. Y obviamente el temor a ser reprimido brutalmente, ¿no? ¿Tú consideras, o sea, que ahora en el debate que se viene entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, estaba todavía en el 2021. Es casi lo mismo. Sí. Es casi lo mismo. Pero ¿tú crees, o sea, que por ejemplo, ya que hemos tocado de refilón a Pedro Castillo, Roberto Sánchez no tiene el empuje regional de Pedro Castillo? Yo creo que su campaña se basó en replicar la estrategia de Castillo. Visitó casi todos los pueblos y regiones que Castillo, hizo la ruta Castillo, ¿no? Entonces ahí construyó una base. No sé qué tanto eso sea, digamos, un voto personal a Sánchez o una reivindicación de Castillo. El mismo problema lo tiene Fujimori, que tanto es la Fujimori y que tanto es el recuerdo del padre. Pero en el caso del debate presidencial es un escenario diferente, porque Pedro Castillo era un profesor rural y tenía muchísimas limitaciones expresivas, estratégicas y comunicativas. Y eso se reflejó en los dos debates electorales que hubo, ¿no? En verdad, la candidata Fujimori tenía muchos más recursos expresivos y era más astuta y supo, ¿no?, digamos, mostrar un Castillo débil.
Y yo creo que ahí también perdió votos. En cambio, Sánchez, no, Sánchez es un político formado, tiene experiencia, tiene capacidades expresivas, tiene estrategia comunicativa. Bueno, el mismo hecho de parecerse a Castillo es una idea de estrategia muy astuta que le valió para llegar al balotaje, ¿no? Entonces no va a ser pan comido, digamos, ese debate electoral para la candidata Fujimori. Lo que sí le beneficia a la candidata es que va a haber poco tiempo, porque el 31 es el debate y el 7 es la elección, o sea, solo unos días para que, digamos, en el escenario que Sánchez tenga una mejor performance, capitalice o reduzca eso en votos, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta también que muchos decían en la última semana. ¿Qué nos va a dejar, crees tú, la semana después del debate? ¿Va a ser un panorama similar al que dejó la elección con Castillo o será diferente? ¿La gente estará más alerta a la polarización de medios? Yo creo que va a ser muy similar al escenario Castillo-Keiko, ¿no? En el sentido de que los medios van a hacer un enorme esfuerzo por encontrar los pelos en el plato de Sánchez y buscar deslegitimar sus propuestas, sus ideas o sus compañeros o miembros de su lista o lo que fuera, ¿no? Ya lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, que Sánchez mencionara que Pedro Franque podría ser el ministro de Economía y sacan un fake news diciendo que Franque había promovido la salida de Velarde, ese tipo de cosas. De esa vamos a ver muchísimo. Pero hay dos elementos, ¿no? O sea, que la discusión también ocurre en redes y desde ahora en las redes, digamos, hay diferentes voces que no se ven en los medios. Por ejemplo, para la primera vuelta esta campaña de por estos no caló muchísimo, ¿no? Circuló, no apareció en medios, pero yo creo que fue fundamental para que, digamos, todos estos partidos de lo que se llama el pacto mafioso no aparezcan en segunda vuelta, salvo por los dos primeros, ¿no? Y lo que estoy viendo y observando en redes, por ejemplo, últimamente, en estas últimas 2 semanas, es esta idea del panetón, ¿no? Es decir, votar por cualquier cosa, menos por el fujimorismo, ¿no? Y lo presentan de diferentes maneras muy graciosas y coloquiales, ¿no? Puede que eso sea importante, quizás, no lo sabemos, ¿no? Pero las redes sociales van a jugar un partido aparte, ¿no? En esta resignificación del debate electoral. Esta es la segunda edición de Debates Presidenciales, Comunicación Política Digital en Procesos Electorales en América Latina, de Sandro Macasi. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ya está en librerías. Sí, está en librerías, también lo pueden encontrar en la página web del Fondo Editorial, está en su versión física como en la virtual, ¿no? En el PDF. Y hoy día a las 6 de la tarde, perdón, lo vamos a presentar en el Complejo NOS en Camino Real, ¿no? Así es. Y vamos a armar una mesa de discusión sobre el tema, no solo sobre el libro, con un par de invitados extranjeros y algunos articulistas. Así que ya lo saben, debates presidenciales, que el debate se haga aquí en los comentarios. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau.